Emitir. Bien. Bueno, ya estamos en directo con esta parte del curso Salir del juego de la mente. Y bueno, vamos a ir recorriendo este video. Ya casi se está terminando este curso. Nos quedan un par de cosillas. Vamos a ver si hoy lo podemos terminar, lo terminamos. Si no, no, lo terminaremos otro día. Y bueno, voy a poner el video. Y vamos a ir viendo, hoy vamos a hablar justamente de la conciencia, ¿no? Esto de qué significa tomar conciencia, ser conscientes. Van a ver que esto que dicen acá, a ver, lo vamos a adelantar un cachito, es realmente como pasa, ¿no? Porque ser consciente, ¿no?, es difícil, no porque sea duro, sino porque resulta esquivo. Estamos enganchados continuamente en nuestras predicciones y evaluaciones verbales. Lo que es más, la vida es compleja. Hay muchas cosas de las que hacerse consciente, y a medida que los acontecimientos se vuelven cada vez más complejos, resulta más fácil perderse en el camino. Podríamos practicar centrándonos solo en un aspecto de nuestra experiencia, pero a la larga eso limitaría la amplitud y riqueza de nuestra experiencia real. Practicar el ser consciente no nos va a servir de mucho si solo hacemos los ejercicios y luego nos olvidamos de ello. Tenemos que esforzarnos en centrar más nuestra atención en los muchos momentos de nuestra vida, de manera plena, sin defensa, sin juicios, de una forma desligada y aceptante. La práctica formal nos puede ayudar a que adquiramos estas habilidades, pero es la práctica informal, el uso de tales habilidades en nuestra vida de cada día, lo que importante resulta de veras. ¿Sí? No estamos acostumbrados a practicar la toma de conciencia, y por eso no es probable que de casualidad nos vayamos a acordar de aplicar las técnicas precisas en los momentos oportunos de cada día, hasta que éstas estén bien asentadas. Para solucionar esto, sería buena la idea que reserváramos algún tiempo para practicar concienciación cada día. Una vez que se haya convertido en una segunda naturaleza, podremos considerar si todavía es necesario continuar. Practicar concienciación todos los días puede parecer un panorama desalentador, pero su valor se descubre inmediatamente. Y después de algún tiempo, mucha gente encuentra que realmente le resulta agradable hacerlo, ¿no? Practicar estar en la conciencia, ser conscientes cada día. Parte del carácter evasivo de la conciencia es que es propositiva y de esa manera evoca evaluaciones. Pero el propósito global de ser consciente es aprender a desligarse de las propias evaluaciones. Lo mejor es pensar que no hay un camino correcto ni incorrecto hacia la conciencia. Simplemente hay que procurar ser quien uno mismo es y experimenta ser directamente, ¿no? Un yo observador consciente, en el momento presente. Si surge alguna evaluación, hay que observarla, pero no hay que creérsela ni negarla. El hecho de tomarnos nuestros juicios verbales sobre nuestros progresos al pie de la letra es otro ejemplo de fusión con la historia verbal que genera nuestra mente. Tomarse al pie de la letra pensamientos que nos juzgan como buenos o no tan buenos a la hora de ser conscientes no es otra cosa que nuestra máquina verbal haciéndonos cargo del control de la situación una vez más. A medida que practicamos, nos vamos a permitir hacernos más conscientes de las sensaciones, pensamientos
y sentimientos que están teniendo lugar en nuestro interior. Tenemos que ser amables y no juzgarnos, ni siquiera juzgar a nuestros juicios. No se trata de un test, solo de vivir, ni más ni menos, ¿no? Porque si no estamos con esa cosa evaluativa ahí todo el tiempo, ¿no? Dale, y no paramos nunca, ¿no? Entonces estamos evaluando si progresamos o no progresamos, si estuvimos en la conciencia, si nos hicimos conscientes o no. Sentarnos quietos durante mucho tiempo y simplemente observar lo que la mente y el cuerpo producen, para uno es una forma excelente de practicar aceptación, o sea, de practicar esto que venimos viendo que se llama defusión y de estar presentes. La práctica de sentarse consiste sencillamente en tomar asiento tranquilamente en una postura que se mantiene a lo largo de la sesión de meditación, sin moverse demasiado, mientras se observa lo que surge dentro de cada cual de un modo aceptante, presente y desligado. No hay elementos religiosos y uno no debería mantener ninguna clase de expectativa. El objetivo es permanecer en contacto con el yo observador y sencillamente ver cualquier cosa que haya de ser vista. Eso se parece a lo que dice Antonio Blay, ¿no? De mirar para ver. Seguir la respiración es otra práctica que podemos añadir a nuestra meditación sentada, que es simplemente seguir la respiración, o sea, observar cómo la respiración entra y sale del cuerpo. Esto es algo que tiene lugar de forma espontánea. Siento la respiración cuando entra, siento la respiración cuando sale. Dejo que suceda sin entrar en detalles. Si lo deseamos, podemos contar las respiraciones de 1 a 10 y una vez que hayamos llegado hasta el 10, volver a empezar en 1. Simplemente permanecer observando nuestra respiración. Mientras permanecemos sentados, nos van a surgir todo tipo de contenidos. Nuestros enfados, depresión, ansiedad, baja autoestima, todo puede aflorar. Simplemente hay que observarlo, ir y venir. Y a medida que aparezca, tratarlo con amabilidad. Del mismo modo que acariciaríamos la cabeza de un niño que está de visita para reconocer su presencia. Otra cosa que se nos pide, ¿no? En esto de poder salir del juego de la mente, es el estar dispuestos. ¿Qué es lo que tenemos que estar dispuestos a aceptar? De alguna manera, se te requiere la aceptación de tu experiencia, incluso cuando la situación requiera expresamente un cambio de experiencia. Si colocas accidentalmente la mano sobre un hornillo caliente, inmediatamente la retirarás. Si lo haces lo bastante rápido, evitarás el daño tisular y el dolor puede desaparecer en unos pocos segundos. Pero, para hacer eso, tienes que saber antes que esa situación te produce daño. Uno de los efectos secundarios más penosos de la falta de disposición crónica para sentir es que empezamos a perder nuestra capacidad de saber qué es lo que estamos evitando. La alexitimia, literalmente, significa sin palabras para los sentimientos. Es un ejemplo claro de la falta de disposición para sentir. Si uno evita crónicamente lo que siente, al final no sabe qué es lo que está sintiendo en absoluto. Y eso ocurre por 2 razones. Primero, resulta mucho más fácil cometer errores en la vida como consecuencia. Por ejemplo, puedes iniciar una mala relación al no darte cuenta de las señales que tus propios sentimientos te están enviando sobre los intereses de tu nuevo amor, que son muy semejantes a otros patrones anteriores que no te funcionaron, o bien al no reconocer los sentimientos molestos que podrían servirte de aviso
podrías aceptar un trabajo que te resulta poco saludable o demasiado estresante, ¿no? Esto es como el ser intuitivo, ¿no? Cuando estamos en el sentir estamos más intuitivos, más conectados con lo que sentimos internamente, ¿no? Nuestras señales internas. Del mismo modo que quien ha perdido el sentido del dolor, los evitadores experienciales pueden colocar la mano sobre un hornillo y dejarla allí hasta que se queme. En segundo lugar, es sabido que los evitadores experienciales en realidad tienden a responder a los acontecimientos con mayor intensidad, tanto positiva como negativamente, para mantener la distancia frente al dolor que, de otra manera, podría sentir con mayor profundidad que otros. Los evitadores experienciales también mantienen a distancia la alegría, que de otro modo podrían experimentar más intensamente que los demás. Aceptación no significa que tus emociones vayan a cambiar. Lo mismo que defusión no quiere decir que cambien tus pensamientos. Irónicamente, si se llega a producir algún cambio, lo más probable es que tenga lugar una vez que hayamos adoptado un punto de vista aceptante y desimplicado. Cuando evitas implicarte en una relación dañina, por ejemplo, estás evitando de una manera muy real tanto el dolor como el daño. Lo mismo que retirar la mano de un hornillo te evita el dolor consiguiente y el daño. Pero primero has tenido que experimentar dolor o de lo contrario, no habrías apartado la mano. Hay otro tipo de dolores que no son como un hornillo caliente. Se trata de formas de dolor que inevitablemente acompañan a acciones saludables o son de naturaleza histórica, condicionadas y no surgen de la situación presente. Si haces mucho ejercicio, los músculos te dolerán. Si estudias mucho, te cansarás. Si recuerdas una pérdida del pasado, te sentirás triste. Si te abres a una relación, te sentirás vulnerable. Si te preocupas por el mundo, verás que otros están sufriendo. La mayor parte del dolor psíquico parece ser de esta clase. Y así ocurre con todas las emociones, los sentimientos, los pensamientos, ¿no? La ansiedad no se basa generalmente en un peligro real. La depresión no surge normalmente de la situación actual. Los sentimientos que son históricos por naturaleza, condicionados y no provocados directamente por la situación actual, son también de ese tipo. Algunos sentimientos no son guías muy adecuadas para la acción. Por ejemplo, alguien que haya sufrido abusos puede sentir miedo de la intimidad, incluso aunque su pareja sea una persona sensible y amable, ¿no? Voy otra vez a recalcar esto, ¿no? Entonces, este tema de la ansiedad, ¿no? Que todo el mundo es ansioso aquí, ¿no? En el mundo. No se basa en un peligro real, ¿no? La depresión no surge de la situación actual, o sea, a lo que nos quiere llevar, ¿no? Sí, a esto que es condicionado, ¿no? Esos sentimientos no son buenos como guías para la acción, ¿no? Porque esos son como emociones que están cristalizadas, ¿no? Y que obviamente, por más que el otro trate de ser como sea, ¿no? Como yo no puedo resolver esa emoción, ese sentimiento en mí, entonces eso vuelve a surgir. En este tipo de situaciones, la aceptación y la disposición son muy necesarias. Por otra razón, sin ellas no es posible una conducta saludable. Imagina a alguien con trastorno de pánico que haya sufrido ataques de pánico serios en centros comerciales y ya no se atreve a entrar en ninguno de esos centros.
La ansiedad es en parte una reacción condicionada. Si el ir de compras, la libertad de movimientos y cosas por el estilo fueran importantes para esa persona, entonces ya empezaría a ser hora de volver a entrar en los centros comerciales. Eso no significa que el condicionamiento vaya a desaparecer por arte de magia. Cuando esa persona entre de nuevo en un centro comercial, adivina con lo que se va a enfrentar, con la ansiedad. Si tal perspectiva le resulta inaceptable, entonces esa persona tiene una barrera insuperable. Irónicamente, la ansiedad se incrementa cuando intentamos librarnos de ella directamente. Si la persona ansiosa decide esperar hasta que la ansiedad desaparezca para empezar a vivir de nuevo, es muy probable que tenga que esperar mucho tiempo. Cuando hablamos de aceptación o disposición, no nos estamos refiriendo a aceptar situaciones, acontecimientos o comportamientos que se puedan cambiar con facilidad. Por ejemplo, si alguien ha estado abusando de ti, no se te está pidiendo aceptar el abuso. Lo que se pide es que aceptes que estás sufriendo, que aceptes los recuerdos dolorosos que se han generado y que aceptes que el miedo que te va a suponer dar los pasos necesarios para terminar con el abuso. Si tienes un problema de adicción, lo más probable es que aceptar la sustancia de abuso no sea lo que se te está pidiendo. Lo que se te pide es que aceptes tu impulso hacia el consumo de drogas o que aceptes el sentimiento de pérdida que puede resultar de renunciar a tu estrategia favorita, de enfrentarte a las cosas o que aceptes el malestar emocional que vas a experimentar cuando dejes de confiar en las drogas o en el alcohol para regular tus emociones. El objetivo de estar dispuesto es la flexibilidad. Cuando eres capaz de estar completamente presente en el aquí y ahora, sin hacer juicios ni rechazar ninguna experiencia, pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones corporales y demás, tienes mucha más libertad para dar los pasos necesarios para la acción. Si estás dispuesto a tener una emoción, sentimiento, pensamiento o recuerdo, en lugar de intentar controlarlos, entonces las programaciones de control se debilitan y tú te liberas de sus aparentemente inevitables consecuencias. Esto es el estar dispuesto, ¿no? No querer controlar. El soltar el control debilita eso. Y así me libero, ¿no? Tales consecuencias se pueden predecir fácilmente. Primero, que pierdes la guerra frente a tus vivencias internas. Si no quieres tener ese contenido interno, lo tendrás. Si no estás dispuesto a perderlo, dalo por perdido. Lo que pierdes a continuación es la capacidad de controlar tu propio comportamiento de una manera flexible y eficaz. Lo que no es estar dispuesto, ¿no? Vamos a hacer una aclaración acá porque para no confundir con otras cosas, ¿no? No es fácil estar dispuesto, lo cual no quiere decir que no requiera mucho esfuerzo. Estar dispuesto es duro en el sentido de complicado, no en el de forzado. Es complicado porque se trata de una acción que los humanos sí que pueden aprender, pero las mentes no pueden. Nuestra mente no puede entender del todo eso de estar dispuesto, porque se trata de algo que no requiere un juicio y encima se da en el presente. Mientras que la forma de trabajar de nuestra mente se basa en relaciones temporales y en evaluaciones. Por tal motivo, para empezar a trabajar en estar dispuesto, lo más conveniente será comenzar por dejar claro lo que no es estar dispuesto. De este modo, cuando tu mente te diga que estar dispuesto es algo que en realidad no es,
habrá que condimentar de nuevo el mensaje. Estar dispuesto no es cuestión de querer o no querer. Querer es desear algo que no se tiene originalmente. La palabra querer significaba necesitar y todavía se usa de esta manera en expresiones como se moría por necesidad de comida. Si estar dispuesto significara querer, nadie estaría dispuesto a sentir dolor. A nadie con un trastorno de ansiedad se le ocurriría saltar de la cama una mañana diciendo: «¡Hey! Estoy echando de menos un buen ataque de pánico». Puedes pensar en estar dispuesto como en recibir a un invitado. Imagina que quieres invitar a toda tu familia a casa un día de fiesta. Todo el mundo va a acudir. Tu tío favorito, el tío Manuel, tu primo segundo, Santi, tu querida hermana, Susana, docenas de parientes llegan a tu casa y todo el mundo, tú incluido. Parece estar pasándoselo muy bien. Miras a tu alrededor muy satisfecho al ver que ha venido todo el mundo y que se están divirtiendo tanto, pero de pronto ves que se acerca un coche a la puerta de tu casa. El corazón te da un brinco. Es la chiflada de la tía Ida. Alguien que rara vez se baña, que jamás tiene una palabra cariñosa para nadie, y mucho menos para ti. A ella le encanta engullir tu comida, pero rara vez te dice que se parezca a nada que se parezca a un gracias. El caso es que tú habías pensado en invitar a toda tu familia. Todos iban a ser bienvenidos. La cuestión es la siguiente. ¿Sería posible darle la bienvenida a la tía Aida, aún a pesar de que no desearías que hubiera venido? La mayoría nos hemos visto en semejante situación y sabemos la respuesta. Dar la bienvenida no es lo mismo que desear. En el nivel más básico podrías darle la bienvenida a la tía Aida invitándola a entrar en casa, reconociendo su presencia, preguntándole cómo se encuentra y dejando que se una a la fiesta. Haces todo eso porque lo que te importa es la familia y tía Ida forma parte de la familia. Y nada de eso implica que antes tengas que pensar: la gente podría echar de menos a tía Ida. Querer o no que ella venga a la fiesta no es la cuestión. Estar dispuesto a recibirla sí que lo es. Por eso, imagínate que decides: oh cielos, no la voy a dejar entrar. Y le das con la puerta en las narices, y cuando ella llama, además, echas el cerrojo y le gritas: vete. Es probable que ocurran varias cosas. Primero, que aquello ya no es una fiesta. Lo que estás haciendo no tiene nada de divertido. Simplemente estás intentando dejar fuera a la tía Ida. Segundo, los demás invitados se ven afectados por todo el alboroto. Podrían sentirse molestos, reprocharte lo que estás haciendo, marcharse o meterse en un rincón de la casa. A medida que ellos van saliendo del salón, la tía Ida se convierte cada vez más en el centro de atención. Tercero, tú ya no te puedes mover. Ahí estás, plantado junto a la puerta, al menos para ti. La fiesta se ha terminado. Pero imagina que, en vez de empeñarte en dejar fuera a la tía Ida, decides deshacerte de tus quiero o no quiero. Puedes mantener tu decisión inicial de darles la bienvenida a todos los invitados y así le muestras a la tía Ida dónde se puede servir un ponche y le ofreces unos aperitivos. De ese modo, aunque aún sigues sin desear que la tía Ida esté ahí, tú y los demás invitados pueden disfrutar de una agradable fiesta y pasar un buen rato juntos. Son libres de ir y venir y la tía Ida también. Pues estar dispuesto es justamente eso. Aquí hay una cita que expresa esa idea sucintamente. Una alegría, una depresión, una mezquindad, una idea momentánea surgen como visitantes inesperados.
Dales la bienvenida y recíbelos a todos. De lo que trata esta metáfora, desde luego, es de los sentimientos, recuerdos y pensamientos que aparecen y que no te gustan. Hay muchas tías ahí a la puerta y si tú esperas a que se marchen antes de empezar la fiesta, puedes dar por seguro que no la vas a celebrar nunca. La cuestión es la postura que tú vas a adoptar respecto a tus propias vivencias. Estar dispuesto no es condicional. Hay formas eficaces e ineficaces de limitar aquello a lo que uno está dispuesto. Primero vamos a aclarar bien cuál es la manera ineficaz. Aprender a estar dispuesto es como aprender a lanzarse desde una altura. Y saltar funciona de la siguiente manera. Tú te limitas a colocar el cuerpo en el espacio y la gravedad se encarga de transportarlo hasta abajo. Puedes tirarte desde una hoja de papel depositada sobre el suelo o desde un libro muy grueso, desde un armario o desde el tejado de tu casa o hasta desde un avión. La acción es exactamente la misma, lo que cambia es la situación. De esta manera, incluso cuando te tiras desde una hoja de papel, estás aprendiendo a tirarte y esas mismas acciones son las que se necesitan para lanzarse desde un libro, una silla, la casa o un avión. Bien. Ahora imagina que dices, de acuerdo, quiero aprender a tirarme, pero me da un poco de miedo, así que simplemente voy a bajar un escalón. De esa manera podré mantener el control de la situación en todo momento. Podría parecer que eso tiene sentido, pero no va a funcionar porque no se va a poder generalizar más que unas pocas situaciones. Podrías bajarte de una hoja de papel, de un libro y hasta de una silla, pero no puedes bajarte del tejado de tu casa ni de un avión. De modo que cuando bajas de una hoja de papel no estás aprendiendo a tirarte, ni tampoco estás aprendiendo nada que luego puedas aplicar cada vez que lo necesites. Por eso que no es lo mismo. No significa que estar dispuesto no pueda tener ciertos límites. Tú puedes definir los límites de tus acciones eligiendo la hora y el momento. Por ejemplo, puedes estar dispuesto a entrar en un 7-Eleven con toda tu ansiedad, pero no a ir al gran centro comercial. Puedes estar dispuesto a hablar con tu hermano acerca de un acontecimiento doloroso del pasado, pero no con tu madre. Puedes estar dispuesto a ir al centro comercial durante 10 minutos, pero no 20. Así es como se reconoce la diferencia entre estar dispuesto en unas condiciones adecuadas a tal disposición y no estar dispuesto en absoluto. Lo que no es de fiar es limitar la actitud de estar dispuesto en función del grado o de la cualidad de la vivencia privada que podría surgir. Plantearse, estoy dispuesto mientras no sea demasiado intenso, no va a resultar muy fiable y eso es así porque básicamente significa no estoy dispuesto en absoluto. El determinar el grado de sensaciones negativas que vas a tolerar, experimentar antes de seguir adelante, se parece más a bajarse que a lanzarse. Sin embargo, decir estoy dispuesto durante los próximos 5 minutos es de fiar ya que estableces un límite, pero no se trata de limitar la cualidad o la clase de vivencia, sino de un límite de tiempo, de duración o de situación. Estar dispuesto no es intentarlo. La palabra intentar, try, proviene de una palabra que originalmente significaba tamizar o escoger. Por eso en inglés un juicio legal se denomina trial. Try y trial provienen de la misma raíz. El problema de intentar es que el tamiz que se utilice depende sobre todo de juicios condicionales y de evaluaciones.
En cambio, estar dispuesto es justo lo opuesto de hacer pruebas y ensayos. Estar dispuestos es dar un salto intencionado hacia lo desconocido, mientras que probar tiene connotaciones de sopesar o a ver si. Se trata de una actitud llena de pasividad y juicio. Otra connotación de intentar hace referencia a con mucho esfuerzo. Esta definición no se aplica tampoco porque estar dispuesto, entendido correctamente, no tiene nada que ver con esfuerzo. Puedes intentar mover una gran roca en el sentido de que vas a hacer un gran esfuerzo, pero no puedes garantizar el resultado. Pero eso no se aplica a estar dispuesto, porque tal disposición consiste sencillamente en responder sí a la experiencia real en el presente. No es una cuestión de esfuerzo ni de ver si el esfuerzo va a lograr un resultado. Es un mero sí o no. Si la disposición se aplica a un sentimiento, no estamos hablando de sentir lo que no estés sintiendo. Estamos hablando de sentir lo que ya sientes. Si eso implica algún esfuerzo, es en sentido contrario. Estar dispuesto no es algo que puedas esperar hacer, desees hacer, intentes hacer más tarde o cosas por el estilo. Estar dispuesto es una cuestión de sí o no en el momento presente. Es como practicar el perdón, prácticamente. Será por eso que en el curso de milagros hablan tanto del estar dispuesto, ¿no? Algo así. Bien. Estar dispuesto como manipulación no es estar dispuesto en absoluto. Este es el concepto que las mentes no pueden entender. De acuerdo con tu mente, el contenido de tu dolor es la fuente de tu sufrimiento porque el dolor es malo. Así podrías medir el sufrimiento por la cantidad de dolor malo. Para quien esté luchando con la ansiedad, un día bueno sería un día con menos ansiedad. Para quien está pasando una depresión, un buen día sería un día con menos depresión. Y así sucesivamente. Estar dispuesto significa abandonar esta forma de medir. Así, sufrir ya no es el equivalente del contenido de tu dolor. Ahora se convierte en sinónimo de posponer el vivir tu vida enredándote en la lucha. Cuando de veras respondes sí a la pregunta sobre estar dispuesto, da comienzo un juego completamente nuevo y las viejas medidas como ¿cuánta ansiedad o depresión tengo? Ya no tienen sentido. Es como si alguien que ha estado perdiendo un partido de fútbol tras otro, de pronto se sentara en medio del terreno de juego, vestido todavía de futbolista, y se pusiera a pintar un cuadro en vez de continuar jugando con el balón. Preguntas como ¿cuántos goles llevas? O ¿vas ganando? Sencillamente ya no tendrían sentido. En un sentido muy real, estar dispuesto significa cambiar la agenda con el contenido de tu dolor a la del contenido de tu vida. Si eso es así, el estar dispuesto como método de automanipulación es no estar dispuesto en absoluto. Las mentes no pueden aprender esto. Afortunadamente la gente sí. Lo que es y lo que no es estar dispuesto. Estar dispuesto es sostener el sufrimiento como sostendríamos una flor delicada en la mano. Abrazar el sufrimiento como abrazaríamos a un niño que llora. Sentarnos con nuestro sufrimiento como nos sentaríamos junto a una persona enferma. Mirar a nuestro sufrimiento como miraríamos a un cuadro increíble. Caminar con nuestro sufrimiento como caminaríamos mientras llevamos a un niño lloroso. Honrar a nuestro sufrimiento como honraríamos a un amigo prestándole atención y escuchándolo.
Inhalar el dolor como si tomáramos una profunda bocanada de aire. Abandonar la guerra con el sufrimiento como un soldado que abandona su arma y se marcha a casa. Tomar el sufrimiento como se bebe un vaso de agua pura. Llevar el dolor como si lleváramos un dibujo en nuestra cartera. Estar dispuesto no es resistirse al dolor, ignorar el sufrimiento, olvidarse del sufrimiento, fundirnos con nuestro dolor, hacer lo que nos pide el sufrimiento, no hacer lo que nos pide el sufrimiento, creerle a nuestro sufrimiento, no creerle a nuestro sufrimiento. Y eso está muy bonito porque acá está, estar dispuestos como a aprender a saltar, ¿no? La vida te está planteando una pregunta, te la formula en voz baja, casi inaudible, y por eso a menudo es difícil de entender. No es de extrañar que no la hayas contestado con un sí, pero desgraciadamente no contestarla o responder no conduce prácticamente al mismo resultado. Y tanto da que sepas o no que te están haciendo esa pregunta. La pregunta vital. Examina los diferentes apartados de la siguiente pregunta. Reléela varias veces hasta que la puedas entender como una pregunta simple. Partiendo de la distinción que hay entre ti mismo, como ser humano consciente y deliberativo por un lado, y todas tus vivencias internas de las que eres consciente y con las que has estado luchando por el otro. ¿Estás dispuesto a sentir, pensar, experimentar y recordar todas esas vivencias completamente y sin defensas, tal y como ellas son, no como tu mente te dice que son, y a hacer lo que sea necesario para avanzar en la dirección de los valores que tú elijas, en este mismo instante y en esta situación concreta? ¿Sí o no? Ahí parece como cuando uno se va a casar esto, ¿no? Acepta a fulanito. Bien. Es el momento de saltar. Utilizando todas las habilidades que has aprendido, este es el momento. Responder sí a la pregunta vital es como dar un salto, por pequeño que sea. Es saltar a lo desconocido. Saltar hacia un mundo en el que ya no es necesario que te liberes de tu propia historia para empezar a vivir la vida que realmente quieres vivir. Un mundo de autoaceptación, apertura, ambigüedad de contenidos y claridad de propósitos. Un mundo de flexibilidad psicológica en el que tú abandones la lucha, renuncies a ella y vivas, menos preocupado por tener razón que por vivir. No tienes que decir sí, la vida va a aceptar cualquier respuesta que le des. Sin embargo, el silencio o el decir no tienen un coste. Un coste que, por cierto, tú ya has experimentado. Tu dolor es, ahora, tu mejor aliado. Has sufrido bastante, ¿de verdad? Utilizar tus habilidades y aprender otras nuevas. Cuando tomas una decisión como la que acabas de adoptar, inmediatamente pueden surgir varias cuestiones. Si es así, utiliza tus habilidades. Si tu mente empieza a chirriar, simplemente observa tus pensamientos como pensamientos. No discutas con ellos. Por ejemplo, tu mente podría predecir un futuro negro o pedirte que le asegures de que tu salto de disposición no va a ser peligroso. Cualquier intento de tranquilizar a tu mente con argumentos verbales solo va a servir para alimentar los viejos hábitos y tú te vas a enredar más todavía.
Simplemente dale las gracias a tu mente por el consejo y tranquilízala con el simple hecho de que puede mantener la confianza en ti mismo. Te aparece Ho'oponopono. Gracias, suelta y confía. No, por algo será, ¿no? Que funciona el Ho'oponopono, ¿no? Es la cosa más confiable que puedes hacer, según implica la etimología de la palabra confiar, con y fe, del latín fides, fe o fidelidad. Si tu cuerpo empieza a agitarse o a demandarte atención de cualquier forma, simplemente siente lo que sientes donde lo sientas. Sé paciente, cariñoso y amable contigo mismo. La de ser amable con uno mismo es la más importante, que seguramente no todo el mundo la aplica, ¿no? Estamos muy acostumbrados a darnos caña, nos encanta darnos caña, ¿no? Hola Dharma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos encanta, ¿no? Esto de hostigarnos, ¿no? Y ahora, esta parte que no la hice en cuadritos, ¿no? Porque me pareció muy, así como muy cómica y muy, como para, más que leerla, como para explicarla, ¿no? Así gesticulando y todo, ¿no? Para que nos llegue más. Es un ejercicio, ¿no? Que es asistir al propio funeral, ¿no? Bueno, yo ya lo hice ese ejercicio una vez, que me dije que me había muerto. Es una experiencia así, muy estrambótica. Cuando la gente se muere, lo único que dejan detrás es aquello por lo que han luchado. ¿Es así o no? Piensa en alguien que ya no viva, ¿no? Pero cuya vida tú admiras y tomas como referente. Piensa en tus héroes. Mira si no es cierto que aquello que representan es, en este momento, una vez que ya se han ido, lo más importante, ¿no? Fíjense en que los humanos somos así, ¿no? Como que valoramos las huellas que dejó tal X persona, ¿no? Lo importante que fue, lo que hizo, ¿no? Lo que importa no son sus posesiones materiales ni sus dudas internas. Los valores reflejados en sus vidas, eso es lo que cuenta, ¿no? Porque fíjense en que de lo que nos queda de una persona, X, no importa si era un amigo, un familiar o lo que sea, eso es eso que nos dejó más que nada, ¿no? Esos valores que vivió, ¿no? Las cosas, ¿no? Solo cuentas con un cierto tiempo en esta tierra y no sabemos cuánto. La pregunta, ¿vas a vivir sabiendo que morirás? No es muy distinta de estas otras preguntas. ¿Vas a amar sabiendo que vas a resultar herido? ¿O vas a comprometerte a vivir una vida valiosa sabiendo que a veces no vas a cumplir tus compromisos? ¿O vas a intentar tener éxito sabiendo que a veces fracasarás? El dolor potencial y el sentido de vitalidad que vas a ganar con tales experiencias van unidos. Si tu vida va a estar dedicada a algo, te ayudará el contemplarla desde la perspectiva de lo que te gustaría que fuera el sendero que tu vida deja detrás. Una de las bases de la evitación es nuestra conciencia verbal de que la vida en este mundo está limitada. Reconocemos que puede parecer macabro ir hasta el final de nuestra vida imaginariamente para mirar hacia atrás. El propósito no es ser morbosos, sino establecer un fundamento sólido. Si pudieras vivir tu vida de manera que estuviera dedicada realmente a aquello a lo que tú decidieras dedicarla, desde ahora hasta el final, ¿qué cosa resultaría evidente? Es decir, ¿qué tendrían bien claro los tuyos respecto al tipo de vida que llevarías entonces? No se trata de una predicción ni de una adivinanza o descripción. La pregunta no versa sobre lo que ya has hecho o esperas hacer. Esta pregunta está referida a cómo esperarías que lo vieran las personas más cercanas a ti.
Pero no es una pregunta sobre aprobación de los demás sobre ti. Más bien lo que ocurre es que si tus valores tienen un significado, entonces serán evidentes. Lo único que te preguntamos es, ¿qué es lo que vería todo el mundo si tú pudieras elegir libremente aquello que fuera a simbolizar tu vida? Difícil esta pregunta, ¿eh? Puede que nunca te hayas atrevido a formularte la pregunta esta en voz alta. Pero como eso es también una cuestión de elección, te pedimos que te abras a eso que de verdad anhelas para tu vida. Si pudieras dedicar tu vida a algo que llevaras guardado en tu corazón, si nadie se fuera a reír ni a decirte que es imposible, si fueras valiente respecto a tus aspiraciones más íntimas, ¿a qué te gustaría dedicar tu vida? ¿Cuál sería ese objetivo tan importante que resultaría bien evidente para quienes te rodean? Bien, una vez que me haya hecho todas estas preguntas, ¿no? Tengo que buscar un lugar y un momento para concentrarme tranquilamente, ¿no? En el que no haya distracciones, darme tiempo para visualizar con detalle el escenario y contestar las preguntas que ahora van a venir a continuación. Tengo que mantener en mi mente, ¿no?, que si me tomo tiempo para hacer este ejercicio, me puede resultar esto una experiencia poderosa y emotiva. Este ejercicio no tiene como propósito enfrentarse a la muerte, sino que justamente se trata de que enfrentemos a nuestra vida. Vieron que es muy común, ¿no es cierto?, para los seres humanos tenerle miedo a la muerte. Y dicen que el que le tiene miedo a la muerte le tiene miedo a la vida. Para pensarlo esto, ¿eh? Entonces, una parte de lo que impide que la gente adopte una vida valiosa es que cualquier valor conlleva el conocimiento de que nuestras vidas son finitas. Evitar tal conocimiento significa que tú no puedes comprometerte verdadera y plenamente con nada, lo cual constituye un alto precio a pagar. Si te ves atrapado en tus emociones, ¿no?, incapaz de seguir adelante, date cuenta de que estás haciendo este ejercicio al servicio de algo potencialmente muy poderoso. Bien, y ahí viene el ejercicio. El que lo quiera hacer conmigo, mira, lo voy diciendo, lo puedo hacer. Hay que cerrar los ojos, relajarse, respirar tranquilamente, unas cuantas inspiraciones y expiraciones. Y una vez que nuestra mente esté tranquila, imaginar que hemos muerto. Imagina que has muerto. Pero que por alguna especie de milagro, eres capaz de asistir a tu propio funeral de una manera espiritual. Imagina dónde tendría lugar y cómo sería. Tómate unos instantes para visualizar con claridad la celebración de tu futuro funeral. Imagina que le han pedido a un miembro de tu familia o a un amigo que se levante para decir unas palabras sobre lo que ha significado tu vida, sobre lo que te ha importado, sobre el camino que trazaste. Y vas a escribir este discurso de elogio fúnebre de dos maneras. Primero, escribe lo que tienes miedo que podrían decir si la lucha en la que estás empeñado en la actualidad sigue dominando tu vida o incluso se incrementa. Imagina que has renunciado a aquello que en realidad hubieras deseado y en su lugar has seguido la senda de la evitación, del enredo mental, del control emocional y de la rigidez. Imagina ese familiar tuyo o ese amigo. ¿Qué tendría que decir?
Y eso lo vamos a escribir palabra por palabra. ¿Bien? Ahora, suponte que eres capaz de ver la mente de esa persona en tal momento, sin censura ni fingimientos. Si pudieras leer los pensamientos de esa persona, ¿qué otras cosas podría decir solo a ti, privadamente, que no podría decir en público? Y también lo vamos a anotar, palabra por palabra. Ese discurso sería una descripción de lo que tú temes y tal vez una descripción del punto al que te ha conducido tu viejo camino. Si no te gustó escribir lo que has escrito, reconduce tu dolor en la continuación del ejercicio. Tu elogio fúnebre no tiene por qué quedar así. Imagina que de ahora en adelante empiezas a vivir tu vida en conexión con aquello que tú valoras por encima de todo. No significa que todos tus objetivos y deseos se vayan a realizar por arte de magia. Solo significa que la dirección que estás tomando en tu vida es evidente, clara y manifiesta. Imagina quién está en tu funeral. Tu cónyuge, hijos, amigos. Tal vez asistan algunos compañeros de trabajo, amigos, compañeros de cuando ibas a la secundaria, no sé. Los miembros de tu comunidad religiosa. Todos aquellos a quienes aprecias han venido a tu funeral. No hay límites. Si tienes viejos amigos o has perdido el contacto con gente a la que te gustaría tener allí, no te preocupes. Todos te pueden hacer este favor imaginario. Piensa en toda la gente importante de tu vida y sitúala en ese lugar. Míralos, observa sus caras. Míralos asistiendo a tu funeral. Imagina ahora que alguien, ¿no? Alguien que elijas, de ahí de todos los que están, dice unas palabras sobre ti que reflejan lo que toda esa gente podría ver si tu vida hubiera sido fiel a tus valores más profundos. Imagina lo que más habrías deseado dejar reflejado a lo largo de tu vida. No se trata de un test, no vas a ser juzgado por esto y nadie necesita saber siquiera lo que estás pensando. Mientras te formas una idea clara de todo eso, tómate unos instantes para escribir, palabra por palabra, lo que querrías escuchar sobre la manera en que has vivido tu vida. Sé valiente. No se trata de hacer predicciones ni de formular una autoalabanza falsa. Haz que esas palabras reflejen el sentido de aquello que más deseas crear, los propósitos que te gustaría materializar en el transcurso de tu vida. Imagina al miembro de tu familia o al amigo preparándose para hablar sobre ti. ¿Qué podría decir? Escríbelo palabra por palabra. Bien. Ahora vuelve a leer todo lo que escribiste. Si hay algo que parezca estar incompleto o que es incorrecto, lo puedes volver a escribir. Si realmente lo conseguiste, tal vez puedas ver en las palabras que has escrito algo que ya está dentro de ti. ¿Puedes ver algo de lo que te gustaría que se manifestara en tu vida? La manera en que te gustaría ser recordado una vez que tu vida se acabe para darte cuenta, para darte una buena idea sobre lo que valoras ahora mismo. No sabemos lo que nadie va a decir en tu funeral, pero sabemos que tus acciones del presente pueden marcar una profunda diferencia en la manera de funcionar de tu vida a partir de ahora. No van a ser tus pensamientos, sentimientos o sensaciones corporales lo que van a recordar de ti quienes te quieren, sino las elecciones que has hecho en tu vida y las acciones que hayas emprendido cada día. ¿No podrías empezar eso hoy? ¿O ahora? Ahora mismo.
Bien, vamos a ver si podemos mirar hacia atrás en tu vida para desenterrar lo que te es más querido una vez más. Vamos a intentar destilar todo esto en una versión más resumida. Cuando entierran a la gente, a veces le dedican un epitafio. Suelen poner cosas como: aquí está Sue, amó a su familia de todo corazón. Si la lápida es una aspiración, un deseo, está entre tú y la persona del espejo, ¿qué te gustaría que simbolizara tu vida? Piénsalo por un momento e intenta sintetizar tus valores más profundos en un breve epitafio. Aquí yace. ¿Mm? Bien. Este ejercicio es normal que, si lo hacemos bien, sacuda algo de nuestro interior, ¿no? Y nos lleve a ser más claros y valientes en cuanto a lo que deseamos en nuestra vida a partir de ahora, ¿no? Estás vivo, no muerto. ¿Cómo quieres vivir? ¿No? Para darle una cierta estructura a esta pregunta, considera las 10 áreas siguientes que deberían ser importantes para ti: matrimonio, pareja, relaciones íntimas. Esa sería 1, ¿no? 2, hijos. 3, relaciones familiares. 4, amigos. 5, carrera, empleo, ¿no? 6, educación, formación, crecimiento personal, desarrollo. 7, ocio, diversión. 8, espiritualidad. 9, ciudadanía. 10, salud, bienestar. Ahora vamos a describir cada uno de estos campos, ¿no? Así como un espacio para que describas en él tus propios valores en cada terreno, ¿no? Los valores no son metas concretas, sino direcciones generales de vida, ¿no? Si ves que estás anotando cosas materiales que se podrían obtener como un objeto más, detente y vuelve a considerar lo que se te está pidiendo que hagas. Direcciones, que siempre se podrán hacer manifiestas, pero que nunca se podrán obtener o completar del todo. Bien. Cuando hagamos este ejercicio nos vamos a dar cuenta que algunas áreas son muy importantes para nosotros, mientras que otras no lo son tantos, ¿no? Diferentes personas se mueven por valores distintos. Así que esto no es normal, no es anormal, digamos, que suceda, ¿no? Por ejemplo, las relaciones íntimas o la pareja o el matrimonio, ¿no? Para la mayoría de la gente son muy importantes. Si ahora no tienes ninguna relación de este tipo, puedes contestar a la pregunta de todos modos, ¿no? En términos de cómo te gustaría que fuera para ti esa relación. ¿Qué clase de persona te gustaría ser en el contexto de tus relaciones íntimas? Puede ayudarte el pensar en acciones concretas que te gustaría llevar a cabo y luego usarlas para indagar los motivos subyacentes a tales acciones. ¿Cuáles son esos motivos subyacentes? ¿De qué manera reflejan lo que tú valoras en tu relación? No pongas metas como llegar a casarme. Los hijos. Considera lo que significa para ti ser una buena madre o buen padre, ¿no? ¿Cómo te gustaría desempeñar este papel de un modo ideal? Aunque no tengas hijos, puedes contestar igual la pregunta. Las relaciones familiares, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuera tu papel en esas relaciones familiares?
¿Qué valores te gustaría materializar en tu vida en ese ámbito? Amigos. ¿Qué clase de amigos te gustaría ser? ¿Mm? Piensa en tus amigos y mira si puedes conectarte con lo que te gustaría materializar en tu vida en relación a tus amigos. Carrera, empleo. ¿Qué clase de trabajador te gustaría ser? ¿Sobre qué valores te gustaría establecer tu estilo de trabajo? ¿No? Educación. ¿Qué clase de aprendiz te gustaría ser? Diversión. ¿Qué te gustaría que se manifestara en tu vida, no? Para divertirte. Espiritualidad. ¿Qué te gustaría tener en este ámbito de tu vida, no? Ciudadanía. ¿Qué te gustaría lograr en este ámbito? Si te gustaría contribuir, ser miembro de una cooperativa. Salud, bienestar, ¿no? ¿Cómo te gustaría que fuera tu vida en estas áreas? Bien. Después hay que examinar y ordenar los valores, ¿no? Siempre usando esta escala que hemos puesto del 1 al 10. ¿Y qué es lo que es más, para descubrir qué valores son más importantes para nosotros, ¿no? Eso nos va a ayudar a darnos cuenta eh, qué es lo más importante para nosotros en nuestra vida, ¿no? Eh, bien. Esperen que yo estoy buscando a ver si hay algo importante acá para decirles, ¿no? Porque yo creo que ya más o menos aquí vamos a... ah, esto sí, esto está bueno. A ver. No, porque acá habla de las PAO, no está muy bueno, no. Pero sí vamos a hacer el cierre de este curso, ¿no? Muy bonito porque tiene muchos ejercicios que hemos transitado juntos y que si los aplicamos nos pueden servir, ¿no? Los sentimientos juegan un papel insustituible en nuestra vida. Nos dan o quitan la fuerza para alcanzar lo que deseamos. Nos proporcionan personalidad, riqueza, capacidad de amar y ser amados. Sin ellos no podríamos desenvolvernos como seres humanos ni podríamos ser felices. Pero para llegar a la felicidad, y es posible, necesitamos desenredar la madeja de nuestra vida. Aprender a sortear las principales trampas que se presentan ante nuestros sentimientos para evitarlas y acertar con la salida de nuestro laberinto. Un laberinto que recorremos conforme vivimos. Por eso todo lo que nos sucede realmente importa. Saber aprovecharlo para nuestra paz y felicidad y la de los que queremos es la esencia del éxito personal que tanto añoramos en nuestra cultura y tiempo. Pese a ello, nuestra sociedad a menudo emplea mapas equivocados para buscar la felicidad a través de los sentimientos. Esperen que quiero decirles otra cosita más antes de irme. Hoy en día está de moda la felicidad rápida, ¿no? La publicidad se atreve a todo. No tiene rubor en patrocinar el mayor de los incentivos, ¿no? Acá hay tanta bibliografía para mirar. Impresionante que... Bien. Mm,
La vida es una elección. La elección no consiste en tener o no tener dolor, sino en vivir o no una vida valiosa y significativa. Ya has sufrido bastante. Sal de tu mente y entra en tu vida. ¿Qué les parece? Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado. Espero que este curso les haya sido útil. Este sería el último capítulo, así que ya con este cerraríamos. Y después empezaremos uno nuevo. Voy a ver qué encuentro, a ver qué nos pueda aportar y servir. Nos vemos en la próxima.